Uno, dos. Bien, continuamos con la tercera charla, experiencias en el rescate del patrimonio costarricense, a cargo de don Alberto Calderón Vega, quien es pintor y experto en arte y patrimonio. Vamos con algunos atestados de don Alberto, originario de la provincia de Cartago. El señor Alberto Calderón Vega es un reconocido artista, pintor, escultor y grabador, historiador del arte e investigador. Licenciado en la Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica y es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Heredia. Ha participado en innumerables presentaciones, tanto de índole individual como colectivo, y su ingenio le ha hecho merecedor a la mención de honor en más de una veintena de ocasiones. Artista, conferencista, escritor y expositor, sin duda alguna su amplia trayectoria en el mundo de las artes ha sido un aliciente para afianzar y proteger el desarrollo de las artes en la provincia de Cartago, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Damos la bienvenida a esta tercera charla a don Alberto Calderón. Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención y a la Fundación y a la universidad por hacerme el favor de invitarme a participar en este congreso. Yo les voy a presentar un extracto de la historia del salvamento del mural de la Segunda República, un mural que estuvo ubicado en el Aeropuerto Internacional El Coco, hoy Santa María, desde 1956 hasta el año 2002. Traigo una serie de diapositivas que vamos a empezar a correr para empezar a verlas y poder ir viendo en detalle el contenido. ¿Me podrían hacer el favor bajar la luz para ver mejor las fotos? Si no es mucha la molestia. Este mural tiene que ver un poco con la Guerra Civil de 1948. Ya, todos sabemos lo que ocurrió en la década de los 40 en la política costarricense, que culminó, para bien o para mal, con la revolución que llevó a cabo José Figueres Ferrer y un grupo de revolucionarios que terminó en aquel momento con una guerra civil que por dicha duró poco, que por desgracia pues ninguna guerra es buena, pero que para bien o para mal se dio. Y esto puso fin políticamente a lo que venía sucediendo desde la creación o instauración de la República de Costa Rica hasta 1948, cuando se acaba la Primera República, y este grupo desde el Centro de Estudios Nacionales, el Partido Demócrata y más tarde Liberación Nacional, y la Junta que administró durante 19 meses los destinos de Costa Rica entre el 48 y 49, dieron lugar a la creación de la Segunda República. Sabemos que don Pepe entrega el poder a don Otilio Late, y él, por elecciones populares, que es una de las razones por las que se pelea la guerra, gana la presidencia en el 53 y gobierna desde el 8 de noviembre del 53 hasta el 58. En este plazo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este plazo de gobierno se continúa con la construcción del aeropuerto que ya había empezado el gobierno anterior, y un grupo de amigos encabezados por don Chico Orlich, que en ese momento era el ministro del MOP, el MOP sin T, sino MOP, era Ministerio de Obras Públicas y nada más, no era de transportes como hoy, que tampoco es de transportes, pero no importa. Conversaron que por qué los costarricenses no teníamos un mural que representara los acontecimientos por los que había tenido que ir a una guerra civil. Entonces toman la decisión de convocar desde el Ministerio de Obras Públicas, es decir, desde el Estado, desde el gobierno, un concurso de pintura
a todos los artistas costarricenses y extranjeros que residieran en Costa Rica. Este concurso sale más o menos el 5 de agosto de 1955, anunciado en la periódico La Nación, y se presentan 9 pintores, de los que conocemos posiblemente a Miguetti, Kiko, Margarita y otros pintores reconocidos de la época, y entre ellos participa el artista italiano Luciano Ranucci, que había llegado a Costa Rica a mediados de 1951. Y cada uno de ellos se les convoca para que presenten su propuesta con un boceto para hacer un mural que iría a ser colocado en la sala de arribo de pasajeros del Aeropuerto Internacional El Coco. La sala de arribos era un poco como esta grada que tenemos ahí. Se bajaba uno del avión, caminaba por la pista, subían las graditas y llegaba y se topaba uno el mural, como lo teníamos ahora, y lo empezaba a observar. Normalmente la gente que estaba en la sala, los que estaban esperando a los pasajeros, tenían el mural arriba en la parte alta. Pasemos a las siguientes diapositivas. En estas diapositivas, en estas 2 fotos, tengo el boceto de Ranucci y el mural de Ranucci. Nada más observen un detallito y ya entramos a más detalle. Se pensó que era un mural alegórico o alusivo directamente a la guerra del 48. Me comentaba doña Olga Espinac, que era la esposa de Lucho, que en el momento que ellos decidieron participar y se les había hablado de un mural que representara la guerra del 48, ellos pensaron, o por lo menos ella le dijo a Lucho, que la revolución del 48 era muy reciente. La invasión desde Nicaragua en el 55, con las fuerzas de Calderón, con apoyo de Somoza, era muy reciente, y que las heridas estaban abiertas, y que hacer una obra que enfatizara a los vencedores y no tomar en cuenta los vencidos, o que no generalizara a todos los que habían ido a la revolución, era muy doloroso y muy peligroso. Por lo que le sugiere hacer más bien un tema que representara de alguna manera el ser costarricense. Entonces, él hace un boceto, es una tirita en madera que mide 45 centímetros de largo por 1,33, poquito menos que como se ve aquí en el tamaño. Vamos a verlo por módulos, está constituido en 1, 2 y 3 módulos, igual que el mural definitivo. En este módulo izquierdo, en el primer, entrando al mural, él coloca este libro abierto como un símbolo de la educación abierta a todos los costarricenses, como una forma de democratizar la educación como una fuente de conocimiento para empujar a la Costa Rica por los derroteros que se pensaba para modernizar nuestro país. Entonces, con un libro abierto, con 3 jóvenes universitarios, la Universidad de Costa Rica, allá por la Corte, un edificio que aún quedan unos restos por ahí, 4 muchachos que representan la obra pública, un barretero, un topógrafo, un muchacho de la construcción. Y en el mural definitivo tenemos un cambio, o 2 o 3. En lugar del libro abierto, coloca a don Mauro Fernández, que es el reformador de la educación costarricense propuesta en 1876. Y en lugar de 3 universitarios, una niña con el uniforme del colegio que antes era azul y blanco. El grupo de los constructores se mantiene y se acerca un poco el edificio de la universidad y las estructuras que son la nueva arquitectura que va a definir los rumbos y consolidar la Costa Rica moderna. En el segundo módulo, que es el del centro y que es el más importante, va a representar a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, y a un niño, con una parte de una manera muy simbólica representados a los héroes de 1856, Juanito Mora, el general Cañas y a Santa María. Como ellos ya pensaron en no representar a los vencedores, que era el Grupo de Liberación Nacional, a los glostoras y medallitas, que es como se les llamó a los revolucionarios del ejército que acompañó a
un ejército improvisado que acompañó a Pepe en la revolución. Se les llamaba glostoras por la glostora y medallitas porque a todos les dieron una medallita de la Virgen de los Ángeles para que fueran a pelear. Entonces en el corrido Rafaela dice de glostoras y medallitas, y entonces no, es un grupo de jóvenes costarricenses que no identifican ni al revolucionario liberacionista ni al ejército de Calderón, sino a los costarricenses en general, y a un grupo de mujeres, son las madres, las esposas, las jóvenes, todas las mujeres de Costa Rica que participaron directa o indirectamente en la guerra. Pero en el mural definitivo, otro nuevo cambio. Acercamos a los muchachos revolucionarios hacia el primer plano, de medio cuerpo, eliminamos a 2 hombres, a 2 mujeres y damos un carácter humanizado, ya no a aquellos fantasmas de la guerra del 56, sino los personifica. Juanito, el general Cañas y Santa María con su antorcha. Y un nuevo elemento, un nuevo personaje vestido a la usanza de los conquistadores españoles, con una lanza que representa al antiguo régimen, a don José María, que representa al antiguo régimen que acabó la revolución del 48 y que es historia del pasado. Y en lugar de estas 2 grandes masas estructurales, abren un espacio nuevo de un campo arado con un arado azul y una forma simbólica de representación de ofrenda, de comida, de pan, naranjas, no sé qué, para los que van para la guerra. Y este chiquillo que está aquí, que le está dando algo a esta mujer que nos mira directamente, que es la única que está con vestido rojo, y en el centro del mural mirándonos directamente, él entrega una alcancía con las colectas que hicieron aquellos que no podían ir a la guerra, los niños y los viejos. Entonces esos elementos se mantienen. En el módulo central representa a los agricultores, con algunos detalles. 2 muchachas cogiendo café. Lucho seguro nunca había visto una mata de café, hizo unas matas de café como si fueran así inmensamente altas, ¿verdad? Una pequeña carreta con granitos de café. 2 hombres transportando café, que nosotros los campesinos nos quebraríamos la nuca si nos echamos un saco 2 quintales de café así. Lucho nunca había transportado un saco de café. Y a una pareja de campesinos con sus bueyes, que eran los medios de transporte de las mercaderías de exportación. Y finalizando, un muro y un techo, que es el hogar de los costarricenses, o de nosotros, de todos los campesinos. ¿Por qué campesinos? Cuando vemos algunos de las actas de la Constituyente del 49, don Pepe enfatizó en muchas cosas, educación y cultura como una de las armas o herramientas para modernizar a Costa Rica, impulsarla, y la agricultura. Y él decía en sus alocuciones que Costa Rica tenía que ser autosuficiente en producir la comida de todos los costarricenses y que produjera excedentes para la exportación, porque él sabía que la industria costarricense no era capaz, no tenemos grandes yacimientos de minerales, ni una industria poderosa, ni nada, pero bueno, sabemos lo que ocurre. Después nos imponen una industria de la CEPAL, una industria maquilera, que es lo que tenemos, y que se acaba con lo más importante. Devolvémela de nuevo, un toque. El nuevo cambio es que el otro producto de exportación no estaba aquí, ahora aparece el racimo de bananos. Perdón, ¿la diferencia de color en las caras fue pensado o es casualidad en la piel de las personas? Mira, me deja un poquito en duda porque normalmente cuando uno trabaja en el boceto podría ser que trabaje óleo, podría ser que trabaje otro material. En aquel momento era solo óleo, difícilmente, no había acrílicos y además no témperas. Puede ser los materiales, y lo otro, que el boceto ha estado guardado en galerías de arte, ahora está en el IMSS, ahora anda en un ministerio. El boceto estuvo expuesto al ambiente y perdió calidad. Ahora, al retocarlo en el 2002, la pintura de los restauradores a veces, si no es muy profesional, terminan modificando. Puede ser más bien la restauración lo que alteró el color. La siguiente, por favor. Aquí volví a colocar estas 2 para
Como en negativo el fondo, no nos interesa el fondo para ver los núcleos compositivos. Esta es la cuestión artística, cómo están los tres grupos humanos constituidos en el mural definitivo. Y aquí abajo, con un enrejado, ese blanco, el mural mide 13 metros 85 por 4,40 y se montó sobre 22 láminas de plywood. Esa malla blanca son las láminas de plywood en donde está pintado el mural. Siguiente. En este edificio, que esta foto representa el antiguo aeropuerto El Coco, esta parte hasta aquí. Y aquí un nuevo edificio de cristal. Hay que recordarnos que a mediados de los 90 el gobierno concesionó el aeropuerto de Alterra a la compañía canadiense y el compromiso era hacer la nueva terminal aérea. Alterra empezó a construir del oeste hacia el este, avanzando, botando edificios viejos y haciendo edificios nuevos, y el mural de la Segunda República estaba en la sala de arriba, que estaba en este edificio, donde está la flecha. Aquí en el segundo planta está el mural adentro. Veamos este guarda. Dame la siguiente. El guarda fue y dijo que si era cierto que yo podía entrar, y aquí va de nuevo a decirme, sí, sí puede entrar a tomar las fotografías. En el año 2012 yo trabajaba en Alajuela y ante el avance y demolición de los edificios empecé a preguntarme, ¿qué pasará con el mural? Pregunté en el Ministerio de Cultura, nadie sabe nada. Mandé carta a Patrimonio Histórico, me dijeron diplomáticamente, a usted no le corresponde. Fui al Museo de Arte, al Ministro de Cultura, y todos, no sé, típico de evadir sus responsabilidades. Insistí, y finalmente, como no había respuesta, tomé la decisión de fotografiar el mural para que por lo menos nos quedara un testigo. El mural estaba en estas condiciones en el 2002. Una lámpara, otra quemada. Cuando hicieron el aeropuerto no habían teléfonos de estos, entonces para poder instalar estos dos teléfonos metieron el tubo así, porque el mural está pegado a la pared, metieron los tubos por detrás forzando el mural, dañando, y cosas normales de casi 40 años de estar instalado en el aeropuerto. Dale. Así se veía cuando los parientes estaban esperando que el avión llegara y uno venía subiendo las graditas aquí y llegaba aquí y el mural allá arriba recibiendo a los extranjeros, a los costarricenses, a los visitantes, a los turistas, para que de entrada dijeran, mira, así somos los costarricenses, qué bien, pacíficos, trabajadores, educados y guerrilleros, revolucionarios. Siguiente. Vuelvo a los módulos para verlos un poquito más grandes. Los detalles de la forma, la musculatura, los brazos poderosos de los trabajadores, Don Mauro, la cátedra, la niña. El otro, el módulo central, parecen naranjas, armas, ellos con ojos, ellos sin ojos, están muertos. El chiquillo de la alcancía se llama Álvaro Santi Esteban, debe tener 72 años, en el 56 tenía 12, sumemos, sí, como 70 años, ahí está vivo. Y una mujer con vestido rojo, que era la esposa del pintor, doña Olga Espinac. Siguiente. Y aquí vemos el módulo grande de los agricultores. Tanto don Pepe como Lucho eran campesinos los dos, uno político de San Ramón y otro pintor de Italia, y los dos tenían un gran aprecio por los campesinos. Ellos decían, ellos son los que nos hacen comer, si no existen campesinos, ¿quién va a producir la comida? Decían ellos. Por eso enfatizaron ese módulo. Siguiente. Unos detalles de rostros. Don Mauro, la chiquilla de la escuela o colegio, los universitarios. Seguimos. Los trabajadores de la obra pública. Este muchacho yendo por el teodolito nos da entrada al otro por la puerta. Son recursos técnicos del pintor, el topógrafo. Siguiente. El revolucionario, el guerrero, musculoso, poderoso, el rifle, las cananas, el pan. Y doña Olga que nos mira. Siga. Y ellos, a la usanza de Modigliani, pintores italianos sin ojos. Son nuestros padres de la patria. Avanzamos, ahí se ve el detalle de los otros, el detalle de Álvaro Santi Esteban. ¿Seguimos? ¿Seguimos? En conclusión,
¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la principal razón por la que recurrí a las autoridades como el Ministerio de Cultura, Patrimonio, las que ya cité, para que tomaran cartas en el asunto en relación al mural que corría el riesgo de ser destruido, ya fuera porque se iba a ser sustraído, enviado a Río Azul o alguna casa de algún amigo, como otros 3 o 4 murales que están en la casa de un famoso pintor en Escazú, que le regalaron porque estorbaban para botar el edificio. Entonces, en el 2001, debido a que estaban a punto ya de demoler el edificio donde estaba el mural, estaba pegando ya la otra pared, ninguna autoridad de las que hemos citado había tomado cartas en el asunto. Siguiente. Entonces, la pregunta: ¿por qué salvar una obra de arte, una pintura, un mural que está ahí en el aeropuerto, que narra un hecho, que lo hizo un italiano? Bueno, primero porque es una obra de arte muy importante, es un detalle de la historia costarricense, y además porque representa una obra de arte per se, aunque no tenga ninguna otra relación, es una obra de arte. Y además, ¿por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado a los costarricenses, a nosotros los que tenemos un poquito de conciencia en la conservación de nuestro legado patrimonial, que mucha obra se ha destruido, como otros 5 murales que se hicieron en el Hotel Balmoral de Lucho, y uno en la Catigua, ahí abajo, o esta obra que se hizo, que es una obra también como de 14 metros de largo. Aquí está Lucho pintando, haciendo pan, están los toras y medallitas de la gente depositando el voto. Muchos de ellos fueron a esto, a defender el voto como un derecho universal de los costarricenses, para que no siguiera el chorreo descarado que se hacía antes del 48, que lo peluqueaban a uno de una manera, votaban en Punta Arenas, en Cartago, en San José, y seguía votando por la sinvergüenza de la corrupción que había en la época, ¿verdad? Al menos de la votación, porque la corrupción no se ha acabado. La educación, la medicina, faltan 2 detalles del mural ahí. Obra perdida. Siguiente. O esta obra, mural de 365 por 6 y resto de Margarita Bertó, que se hizo en la técnica del fresco en el Hospital de la Mujer. Y qué espanto, qué obra más escandalosa. Esto es un atentado contra la moral. Entonces el director, en determinado momento un director médico, quitemos ese mural, y mandó a picar, y para que no lo resanaran, mandó a picar y quitó toda la capa del fresco y se destruyó esta obra. Es muy escandaloso el mural. En un Hospital de la Mujer, en la maternidad, esto es como, no sé, una locura. Siguiente. O este otro de Jorge Gallardo, que es una alegoría a uno de los productos fuertes de la exportación en Costa Rica, el café. Estaba en la clínica Francisco Bolaños, y en el 92, destruido, le pasamos pintura. Siguiente. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con estas instituciones responsables de defender nuestro patrimonio? Porque ellos, que están obligados a conservar obra, ya sea pintura, arquitectura, literatura, lo que sea, el legado patrimonial, el legado natural, ¿por qué el Museo de Arte, el Museo Nacional, el Patrimonio, el museo en general, no hacen nada por conservar y salvar de la destrucción estas obras? ¿Qué pasa con estas instituciones? Siguiente. ¿Qué es lo que les impide al Ministerio de Cultura, o a la oficina, al Departamento de Patrimonio Histórico, o a todas estas instituciones públicas y privadas, por qué destruyen este acervo artístico costarricense tan impunemente? Porque hasta el momento, como a nadie han metido a la cárcel por destruir obra, ¿será eso? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué dejamos por la libre las decisiones, como de pasarle pintura o picar un fresco porque me escandaliza a mí, que tengo la mente cuadrada, y no defendemos esa obra, ya sea una pintura, un edificio, un puente, una acera de piedra? ¿Por qué? Siguiente. Pregunto, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Cultura como política cultural para evitar esto? Para salvar obras como las citadas en este trabajo, y específicamente el mural de la Segunda República,
que de no haber intervenido, porque si yo no intervengo, y porque soy majadero también, esa obra se pierde. Por eso puedo decirlo sin escalofriarme, que si no intervengo, si no mando cartas, si insisto con las cartas y pregunto y repregunto, esta obra se hubiera perdido. Yo lo tomé a nivel personal, como artista que conocía el asunto del mural desde hacía muchos años, que estaba ahí y lo que representaba, y que cómo era posible que Dirección de Patrimonio, que es el que está obligado a patrimoniar y defender y conservar obra, no actúe a tiempo para salvar obras y conservarlas. Finalmente, tanto insistir, seguro cansados de verme y de insistir, incluso me respondieron de patrimonio que a mí no me correspondía estas cosas, que para eso era el Museo de Arte. Desgraciadamente, pues ellos, si no se les puya, no hacen nada. Siguiente. ¿Por qué tanta negligencia? ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer para evitar que se siga con esta práctica negativa que ha destruido o al menos ha mantenido ocultas obras importantes? Porque el mural de la Segunda República se salvó de la demolición, se salvó de que se fuera para Río Azul. Río Azul es el basurero, o se lo robaran o lo quemaran, pero el mural sigue tirado, escondido en la bodega, porque lo que tiene el Museo de Arte, igual si hay alguien del museo, con mucho gusto podemos ir y debatir. Lo que tiene el Museo de Arte como acervo para guardar toda la colección de 6.000 cuadros es una bodega en los bajos de la Biblioteca Nacional. Y todos sabemos dónde está la biblioteca, y cuando llueve mucho el agua baja por la acera y se ha metido ahí, a la bodega que tiene el museo en donde está el mural. Siguiente. Ese es el mural de la Segunda República en la bodega del Museo de Arte. Este es el museo, este es el suelo. Lo que tiene es 1 centímetro de estereofón para meter los dedos para llevarse algún módulo si tienen que llevárselo, no para que no se moje. Envuelto en plástico desde el 2002, tirado en esa bodega. Me amonestaron cuando yo trabajaba en el Museo de Arte porque dije eso. Entonces mandaron al compañero al que le vele la cara para que nosotros no lo veamos, pero es Esteban. ¿Verdad? Y entonces Esteban me dice: Alberto, pero si está bien cuidado. Le digo: sí, claro, estás bien cuidado. Usted y yo somos artistas y usted sabe cómo dejar un mural en el piso donde se mete agua en humedad, en donde no hay climatización. Es una bodega en donde está 6.000 cuadros ahí guindando en la pared, en la mesa, en el suelo, en cualquier parte. Esto no puede ser. Seguimos. Insisto, si yo no insisto, si no jodo, estaríamos lamentando también, como las otras obras que pintaron, destruyeron, picaron, se hubiera destruido esto. ¿Y por qué una vez que se rescató y se restauró las 22 láminas, para envolverlo en un plástico y meterlo en una bodega? ¿Por qué? ¿Por qué debe estar en esas condiciones? No son apropiadas esas condiciones para guardar una obra de arte. Siguiente. El mural, como una gran solución, en el Museo de Arte, como ahora lo tienen en custodia, sacaron 2 módulos y los ponen por ahí en medio de toda la colección. Entonces la gente va a decir: una señora, un viejo, dicen un viejo con una antorcha. Y como no están las otras 20 láminas, no saben qué es. No, si el mural no se puede leer así, se hizo para leerlo íntegramente, no en retazos. Por eso es que creo que es una locura no salvar una obra de estas y presentarla al público y que hagamos algo para que de una vez se saque esa bodega y se reinstale en un espacio donde todos podamos verlo, conocerlo, disfrutarlo, asimilarlo y reflexionar sobre lo que representa el mural. Siguiente. El mural es así, entero, de 13 largos metros, no sacar 2 pedacitos. Voy a sacar este módulo, sí, y este otro, y lo pongo ahí en medio de todos los otros cuadros del Museo de Arte y ya, solucionado, ya el mural está en exhibición. No, así no es, y por eso es necesario hacer algo para poderlo exponer. Siguiente. Hay que rescatarlo de esa bodega, hay que sacarlo y exhibirlo. Eso es mi presentación. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a don Alberto por este importante recuento de pinturas. Creo que es un tipo de denuncia tal vez, ¿verdad? Porque usted tiene toda la razón, no es posible que algo de tanto contenido histórico, trayectoria e importancia para nuestro país esté guardado y en las condiciones que esté, ¿verdad? Entonces, le agradecemos su valioso aporte en este conversatorio. No sé si alguno de los presentes quisiera hacerle una consulta o una acotación al respecto para proceder a Josep. Alberto, ¿sería posible hacer presión para que este mural se sacara de ahí si hubiera un sitio donde ubicarlo? Yo creo que no solo es posible, sino necesario, porque el mural en una bodega, primero que corre el riesgo de dañarse. Hace unos 2 o 3 años llovió muy fuerte, como reciente, y por descuido el agua entró a ese espacio donde están no solo el mural, sino todas las otras obras del museo, las que están guardadas, y se dañan. Es madera, si están hechos sobre claro, plywood, si se moja, se van a dañar con más rapidez. Lo otro es que necesitamos un espacio grande, eso sí, son 13 metros de largo, ¿verdad?, por 4,40 de alto, y con eso han justificado que no han encontrado. Se pensó retomarlo y llevarlo de nuevo al aeropuerto, no se hizo. Pensaron llevarlo al aeropuerto de Guanacaste, no se hizo, y ahora yo espero que la Casa Presidencial la terminen algún día y ver si hay algún espacio para montarlo, o en algún ministerio o en algún otro lado. Pensaron aquí en la antigua aduana, pero por las condiciones que hay ahí, recomendaron que no era apropiado el espacio ambiental, la humedad y una serie de características que se necesitan para conservarlo bien, pero yo creo que era mejor tenerlo ahí que tenerlo en una bodega, tirado en el piso. Bueno, tendremos que luchar para ello. Sí, señor. ¿Usted considera que es por desidia del país de esas cosas tan irresponsables o es por un asunto político? Yo creo que las dos cosas, pero más porque así somos de irresponsables los costarricenses, porque como el mural casi no se conoce, muy pocas personas conocen directamente el contenido. Ese mural no tiene información bibliográfica excepto la que yo hice y que necesito publicar y que ustedes me van a ayudar. Toda la información está aquí, íntegra, incluida la entrevista que yo le hice a doña Olga Espinac, que ella fue como la asesora, es la esposa y ella sí conoce lo que es ser costarricense. Y entonces ella es una fuente primaria que me dio toda la información de todo el proceso, desde los pigmentos y todo que se usó para arreglar las maderas hasta pintarlo y colgarlo. Ahora, la parte política sí puede marcar un poco, porque ahí, aunque ellos de una manera velada, como le dijo doña Olga, no hagas a los glostoras y medallitas, porque las heridas están abiertas y van a seguir abiertas. Mejor representa a todos. Todos quienes, los ganadores y los perdedores. Si las partes del ejército de gobierno que murieron también eran costarricenses, y no es la idea de hacer un mural para ostentar como vencedores, como la historia le escriben los vencedores, sino de una manera más sutil representar lo que significó, pero señalar acontecimientos importantes como la educación. La educación es una herramienta fuerte que nos podría haber guiado a mejores caminos, por mejores derroteros para una Costa Rica mejor. Hoy estamos en una situación lamentable, hasta atollados de cemento, no solo los sinvergüenzas de afuera, sino la asamblea, los jueces, los ministros, y yo creo que hasta el presidente por alcahuetear, porque si un ministro le usó su nombre y él le permitió seguir trabajando, yo le hubiera pateado, ya sabemos, si yo fuera el presidente, porque no es posible que diga, es que yo vengo en nombre del señor presidente. Debe haber un poco de negligencia. La desidia sí, ¿cómo es posible? Que el ministro de Cultura no le importa, porque él conocía quién era Lucho y quién era doña Olga. Cuando hicimos eso era Guido Sáenz, en esta última administración. Y la cuestión política posiblemente marque algo.
lo ven como de liberación porque se hizo en el periodo de liberación, no por el contenido del mural, que no está enfatizado en el Ejército de Liberación, sino en ser costarricense. No sabemos. Bien, vamos con una segunda pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Rojas y quiero felicitar a Alberto por la excelente exposición y esta situación tan inquietante sobre el patrimonio en Costa Rica. Quiero aprovechar la oportunidad sobre este fenómeno el estudio que se hace y que Alberto cuenta sobre la cantidad de pinturas que hay debajo de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Quiero subrayar que mi hermano, José Miguel Rojas, ¿verdad?, era el encargado de catalogar todo el patrimonio pictórico del Museo de Arte Costarricense. Mi hermano se da cuenta de que hacen falta unas pinturas, ¿verdad? Descubre dónde están esas pinturas, Claro. ¿verdad? Y en estos momentos mi hermano es despedido del Museo Nacional de Arte Costarricense. Claro. Esas son las piedras en los zapatos de los sinvergüenzas que hay en las instituciones. Es eso. Y José Miguel dice, el retrato de Chandy está en tal parte. Yo también sé dónde está. El retrato de por allá se perdió en el tiempo de mi profesor de la Cátedra de Historia del Arte. El director era don Willy Montero cuando se perdió la obra. Y si alguien quiere irle a don Willy, ¿qué me importa? Si sube, se lo digo, si ya se lo he dicho. Durante el periodo que usted administró el museo se perdió una obra. ¿Qué pasó? Pues no estaba misma. Sí, claro, es un monstruo de 6.000 pinturas y entre andar en bodegas no adecuadas es muy fácil salir con un cuadrito, una litografía pequeña de 60 por 50 que se perdió. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades. Bien, muchas gracias por esta importante, si gustan, ¿verdad?, esta importante exposición. Creo que un tema que tiene bastantes aristas y que es importante exponerlas primero para conocerlas y después pues para investigar sobre ellas, ¿verdad? Es muy importante dar a conocer este tipo de cosas, elementos históricos, para profundizar en ellos. Seguimos con el Congreso. Vamos a dar unos minuticos para iniciar lo que es el conversatorio Reflexiones de la promoción del patrimonio desde diferentes expresiones artísticas. Vamos a dar un pequeño receso y continuamos con esto. Hola. Bien, continuamos con el Congreso Nacional de Patrimonio. Para finalizar este día vamos a iniciar este conversatorio sobre reflexiones de la promoción del patrimonio desde diferentes expresiones artísticas, el cual participará María Amalia Sotela Borracé, quien es licenciada
En Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Costa Rica, ha fungido como periodista de prensa escrita y televisión, poeta, escritora, acuarelista, incursionó también en el teatro profesional, tanto en nuestro país como en Caracas, Venezuela. Vivió en Barcelona, España, cerca de 14 años en su niñez y adolescencia. Trabajó 10 años en la prensa libre dirigiendo las páginas y suplementos culturales. En los años 70 fundó y codirigió el suplemento cultural Forja del periódico Universidad de la UCR. Tuvo a su cargo el curso de Crítica de Arte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también cursos de Sociología de la Comunicación. En los siguientes años fungió como agregada cultural de Costa Rica en Moscú y fue productora y directora del programa Opinión de Canal 13. Ha publicado numerosos artículos y entrevistas tanto en la prensa nacional como en el extranjero y ha entrevistado a figuras de talla internacional. Recibió el premio José Marín Cañas del Colegio de Periodistas de Costa Rica en 2 ocasiones en la rama de poesía y posteriormente en la rama del cuento. También nos acompaña en este conversatorio don José Manuel Rojas González, costarricense de nacimiento, con una amplia formación profesional en las artes musicales, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Es un destacado oboísta y cornista en inglés de la Orquesta Sinfónica Nacional, con una amplia trayectoria como docente en su especialidad. Su formación profesional le ha permitido ser miembro del jurado del Premio Nacional Alquileo Echeverría en la rama de composición, así como realizar varias publicaciones de su autoría, 15 grabaciones como miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Quinteto Miravalles. Ha sido conferencista en numerosas ocasiones y en el año 2014 publicó el libro ¿Para qué carretas sin marimbas? Hacia una historia crítica de la práctica de la música clásica en Costa Rica. Y para moderar este espacio, don Josep María Armengol, quien es parte de este proyecto y es el encargado del Congreso Nacional de Patrimonio en este día. Le cedo tienen el micrófono en sus manos para que procedan este conversatorio. Adelante. Llega el sol y cuando llega, la piel se me pone vertical, como sus rayos. Llega el agua y cuando llega, se esconden como en concha mis 2 manos. Pasa la nube y cuando pasa, nada me da y nada le debo, nada. Pasa el viento y cuando pasa, me besa y me baila en la cara. Lástima que no fueras viento para que me acariciaras. Son versos de María Amauia. No he de decir que soy un admirador de María Amauia y que tenemos un proyecto común para traducir los versos en catalán también, y que realmente pues siempre su poesía me acompaña. Y María Amauia, simplemente acércate un poco más, que estamos muy lejos. No estar más cerca, ya estamos lejos durante todo el año, más falta que ahora, ¿verdad? María Amauia, ¿qué sientes como poeta y como artista que te hace que estés participando en todas partes? Yo siempre te veo, que si pintando, que si por aquí, si por allá, que si a tu hotelito, para arriba y para abajo, nunca paras. Pero, ¿qué es la fuerza que te impulsa, María Amauia? Bueno, no me esperaba esta pregunta, pero es importante. Hace años, bastantes, yo hubiera dicho que este tipo de cosas que se resumen en una palabra, arte, para mí eran un seguro de vida, porque sin eso yo no funcionaría. Ahora hay algo más importante que eso, sino que no funcionaría de unos bastantes años para acá, que es mi fe. Entonces yo tengo 2 motores. Mi fe, al decir mi fe es algo tan claro, nada misterioso, mi fe en Dios. Mi fe en que hay un propósito de vida. Eso sería lo primero, sin eso yo me muero.
Y sin el arte y esas carreras para arriba y para abajo también. María Amabia, estás disfrutando de tu tercera juventud. Y realmente tu producción poética es importante, pero además tú eres como un foco que iluminas una parte de Costa Rica constantemente desde hace muchos años. Tienes una formación barcelonesa, que no española, porque, como tú sabes, somos muy diferentes en concepto y todo. ¿Qué recuerdo tienes tú de Cataluña y aquellas fotos que yo vi en Tossa de Mar de los años 50? Gracias, José María. Bueno, sí, efectivamente, desde los 4 años, en Barcelona, pueblitos de las montañas catalanas y pueblitos de las playas del Mediterráneo. Son recuerdos entrañables. Aquí me acompañan mi hermana Vanessa y mi cuñado Federico. Cuando Vanessa y yo nos reunimos a recordar, son vivencias fundamentales porque es la edad donde uno empezó a crecer y a comprender. De los 4 años a los 14, luego regresé para estudiar y en varias oportunidades tuve la oportunidad de estar por allí. Bueno, voy a contar algo que a José María le va a gustar mucho. Me acuerdo, José María, cuando estaba en la escuela, yo todavía no hablaba bien catalán, ahora no hablo bien, però parlo bastant bé. I tinc molt bon accent. Això em credo jo. Bueno, en esa época no hablaba bien catalán, pero a mí me tocó, porque era la época franquista, era en los años 50, me tocó ver, y no queremos eso para Cataluña ahora, donde en las escuelas era prohibido hablar catalán. Y había una hucha, que es una alcancía, donde cada persona, empezando por el profesor o la profesora que hablara catalán, tenía que pagar una peseta de multa. No me lo contaron, yo lo viví. Y era obligatorio cantar Cara al Sol, que era una de los principales himnos de la Falange, era obligatorio cantar Cara al Sol. Y escuchar historias de lo malísimos que habían sido los republicanos. Yo era muy pequeña, estamos hablando de los 4 años a los, no sé, muy pequeña para entender, ya más grande obviamente entendía, pero 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Bueno, yo no quiero eso para Cataluña ahora y confío en que va a privar el sentido común. Ahora, si José María me da permiso, yo quisiera leer un poema que tiene que ver con, voy a ver si lo encuentro, que tiene que ver con ese traslape. Ahora ya es mucho tiempo, pesa más Costa Rica, y lo digo con amor y respeto por mi país, pesa más Costa Rica y pesa más nuestras montañas, nuestros bosques, nuestra naturaleza, esa Costa Rica que también hay que conservar. Antes de terminar les quiero leer un poema al bosque, que es como una catedral también que hay que conservar, pero ahora quisiera leer un poema que tiene que ver con esa dicotomía. Es una prosa poética que se llama Desarraigada. Pertenece a mi tercer poemario, Piel Inconforme. Tiene un epígrafe que dice: amapolas del Mediterráneo, gotas de sangre dulce en mi memoria. No sé cómo se llama nadie, no entiendo el acento o la intención, no conozco el ancestro, la relevancia de la mirada, ni las usanzas, ni nada. No entiendo cómo nacen las frutas por estas latitudes, ni de dónde las aguas. No entiendo a las flores tan grandes
tan raras en los árboles como pájaros enormes, recelosos y estáticos. Me gustan sus semillas, sus texturas, pero no sé qué me ocultan. Extranjera. Otros, mis códigos significantes, paisajes, tactos, transgresiones, archivos, historias, remembranzas, canciones, veranos, otoños, pubertades, espacios y adoquines. Nunca nada pudo ser del todo, porque me arrancaron, y aquí nada nunca, aparte de todo lo que fue, que es todo. Bueno, vamos con otra. Sí, venga, vamos con otra y luego ya tenemos que dar paso a don José Manuel, porque si no, pobrecito, ya está aquí a punto No, con... José Manuel, no te vamos a abandonar. No, porque va a tocar y tiene que tocar. Sí. Entonces ya... Bueno, el poema al bosque lo vamos a dejar, pero ustedes pueden imaginarse que es un llanto por un bosque que arrancamos y arrancamos y arrancamos. Se llama Perdón Bosque. Ese lo vamos a dejar. Esta prosa poética tiene que ver con la ciudad, por eso me parece que es oportuno. Tiene que ver con la ciudad. Entonces voy a leer esta prosa poética a nuestro San José. Mis otras estaciones. Ahí está. Un momoto amistoso, pájaro bobo con cola de varita mágica, de un tentador turquesa y oro acariciable, como el del cuento de el pájaro que canta, la fuente que habla y el árbol que llora. ¿Cómo es posible que un momoto esté detrás de mi ventana, así nomás, sin permiso, ni aviso, vivo, completo, con todas sus reminiscencias de selva, hermoseando en una ramita de níspero? ¿Cómo puedo caminar aquí sobre un otoño de flores y no de hojas, sobre pétalos y corazones de roble sabana, aunque no sea Corpus Christi? ¿Cómo no asombrarme ante las flores que hacen arder un llama del bosque que grita perdido en media ciudad a gritos de árbol su añoranza de verdes y de ríos como un abuelo centenario de recuerdos? ¿Y cómo no admirar a esta callecita sobreviviente, empecinada, que atesora sus casas de colores con corredores y mecedoras, tronos para el reposo vespertino, cadenciosas como péndulos perseverantes esperando el paso del tren antojadizo o la llegada de la cotidiana periférica? Por defensa a mis recuerdos exijo que esta híbrida ciudad, este pueblo descrecido, malcrecido, traicionero a veces, diga algo con voz de trombón, de lluvia, de saxo, algo que deje sangre o semillas en el aire, algo que imprima indeleble el anhelo de quienes aquí habitamos más allá del olvido. Que esta ciudad de identidad vendida grite algo, aunque sea tan simple como el poema genuino que cantó una colega. Hay balcones en el segundo piso con flores amarillas que no vemos. Me has dejado impresionado, como siempre. Pero para esto lo invitamos en el Congreso, porque realmente es poner en valor todas las personas que vamos a ir llevando. Aquí no llevamos a gente que simplemente figure porque sí. Llevamos gente que ha trabajado en favor de la cultura costarricense. Gente que realmente cada día está peleando por la cultura en la calle, en su entorno, en todas partes. Y este Congreso, que por dicha se está grabando, pueda servir como fiel testimonio de que hay otra Costa Rica, una Costa Rica viva, valiente, de personas que defienden con carácter esta nación tan bella, de la qual, què vols que et digui? Em siento enamorat, o me siento enamorado. Se lo he dicho en catalán, ¿qué quieres que te diga?
me siento también enamorado. Y tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a nuestro compañero, que ya, por otra parte, es representativo de la música. Me tiene que ayudar a buscar información, como siempre. Contigo también, pero yo también. Porque él conoce la música de Josep Campabadal, el que escribió la música del himno del 15 de septiembre, catalán, de Lleida. Porque Costa Rica está impregnada de apellidos catalanes, lo decimos con orgullo. Y ustedes tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Y tú lo sabes bien, porque de pensamiento somos muy similares muchas y muchas veces. Por tanto, José Manuel, realmente él pues ha escrito un libro que es ¿Para qué carretas sin marimbas? Hacia una historia crítica de la práctica de la música clásica en Costa Rica. Bien, aunque imita las palabras de don Pepe, ¿verdad? Pero él quiere hacer una contrarrevolución con este libro, pero en tema musical. ¿Qué te indujo a escribir este libro? ¿Cuál es la razón de escribir este libro? Sinteticemos y además ya le daremos voz más amplia en más cosas que vamos a organizar como fundación. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. El apellido mío, mi nombre es José Manuel Rojas, pero el segundo apellido es González. Entonces ese González tiene un poquito que ver en la historia costarricense, porque yo soy sobrino de Luisa González, ¿verdad? Entonces mi tía fue una de las mujeres fundadoras del Partido Comunista en Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros en la familia no le decíamos doña Luisa, ¿verdad? Sino que le decíamos Luisa, ¿verdad? Luisa era era hermana de mi mamá, Margarita. Entonces, desde muy pequeños, la llegada de Luisa a mi casa implicó este objeto, ¿verdad? Entonces nosotros desde niños y niñas, en el caso de mis hermanas, tuvimos una relación muy estrecha con este objeto, ¿verdad? Entonces, y mi padre también un poco. Entonces, por ahí va, yo creo que por ahí va por ahí va naciendo la cosa. Tengo la gran suerte de ser muy, digamos, en el hogar, mucha suerte porque mi mamá escuchaba mucha música clásica y mi papá también, y entonces el oído se me empieza a desarrollar. Y voy a ser muy sintético. En 1970, aquí en Costa Rica, todos ustedes saben que hay lo que yo pongo entre comillas en el libro, una revolución musical, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces viene la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y de un proceso en el cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero fue un proceso que abre una etapa importante en la historia del país. ¿Cuál es? La reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional con profesores extranjeros que vienen a Costa Rica y abren una escuela de música para las niñas y los niños en San José, en Costa Rica. Ahí entro yo soy producto de ese grupo de niños en los años 70. En 1974, estudiando, yo soy oboísta y cornista inglés en la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, en el 74 entro a formar parte a los 14 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, yo era un adolescente asalariado, ¿verdad? Porque esa pregunta es hasta en el 2017 es muy recurrente en Costa Rica, ¿verdad? Se monta uno en un transporte público y lo ven a uno con el instrumento, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Entonces uno para impartir cultura y educación y todo, entonces uno le explica a la persona que es un instrumento musical y que uno toca en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y ustedes ganan en la orquesta? ¿A ustedes les pagan? Entonces ya empieza mi inquietud, mi inquietud de sí, ¿verdad? Yo soy muy Foucaultiano, a mí me gusta mucho Michel Foucault,
¿verdad? El francés, el filósofo francés. Me inquieta todo, me llama la atención. Yo por eso estoy aquí, con ustedes, porque me interesa no solo los músicos, sino me interesa toda la población y explicarles quién soy yo y qué hago. Por eso voy a tocar. Y entonces resulta que desde muy temprana edad me inquieta el fenómeno social de la música. Tengo la suerte de viajar, me voy para Europa, vivo 10 años en Europa, vivo 6 años en Alemania y 4 años en Italia, ¿verdad? Entonces, en 1988 vuelvo a Costa Rica. ¿Cuál es mi sorpresa? Que vuelvo a Costa Rica y la gente no escribía sobre música, nadie, en el periódico no había nada, nadie decía nada. O sea, el músico era un técnico, ¿no? Técnico nada más, dominar el instrumento, pero nadie escribía, nadie decía qué pasaba musicalmente en Costa Rica. Entonces yo me pongo a escribir y tengo la suerte, entre comillas, también, de que La Nación me contrata, ¿verdad? Entonces empiezo a escribir en el periódico La Nación artículos sobre música y me hago crítico de música también. Entonces trabajo un poco en La Nación, pero después ya no tengo tiempo y entro a la Universidad de Costa Rica a hacer una maestría en artes. Hago la maestría en artes sobre una tesis sobre el gusto musical costarricense y después ingreso al doctorado en estudios de la sociedad de la cultura, en la cual hago esta investigación. Mi tesis doctoral se convierte en este libro incómodo, ¿verdad? Tiene que ser incómodo porque nosotros los costarricenses necesitamos que se nos hagan varias opiniones sobre el fenómeno cultural. Nosotros no podemos seguir pensando que la cultura maneja un discurso único, eso es muy peligroso. Entonces yo empiezo a hacer una investigación que va de 1971 al 2011, o sea, son 40 años, de repertorios, el director de orquesta, ¿verdad? Los periódicos, aparecen los espacios y en ese espacio aparece un edificio muy importante y por eso yo estoy aquí para hablar de patrimonio. Aparece un edificio que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ha inquietado y que en estos momentos está cumpliendo 120 años. Ese edificio está en el centro de San José y se llama el Teatro Nacional. Yo ahí he entrado y he salido durante 45 años. Ese es el lugar mío de trabajo, ahí trabajo yo. Ahí doy conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y lo he analizado muy bien. Lo he analizado muy bien porque para mí el Teatro Nacional tiene 2 escenarios. Tiene el escenario de afuera y tiene el escenario de adentro. O sea, la gente que va a los conciertos adentro y la gente que está afuera. Que muchas veces uno se para ahí en el Teatro Nacional afuera y le pregunta a todas las personas que están pasando ahí por el teatro, ¿usted ha entrado al teatro? Y esa persona le contesta, no, nunca he entrado. ¿Por qué nunca ha entrado usted al teatro? Porque me da vergüenza entrar. ¿Y por qué le da vergüenza entrar al teatro? Porque no tengo vestido para entrar al teatro, por ejemplo, etcétera, 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 etcétera. Entonces hago una investigación sobre el Teatro Nacional. Mi investigación está esta investigación está en la nube, está en un sitio. Yo quería mostrarles a través en qué consistió la investigación mía, porque yo creo que cuando uno hace una investigación, los edificios, por ejemplo, en el caso del Teatro Nacional, no están solos, están acompañados de. Entonces, ¿de qué acompañé yo al Teatro Nacional? De 2 factores muy importantes para que se sostenga ese edificio, desde el punto de vista de la práctica de la música clásica. De 2 factores. Por un lado, el piano, ¿verdad? Un instrumento de dominación cultural en Costa Rica, ¿verdad? Desde 1850. Costa Rica llega al piano en 1850. ¿Y quiénes lo traen aquí? Lo traen unos sacerdotes, unos seminaristas. Los primeros pianos que llegan aquí a Costa Rica. A partir de 1850 entra otro factor importante aquí en Costa Rica, que es el café, ¿verdad? Entonces uno no puede separar el café del piano, porque los señores que traían el café a Costa Rica, los cafetaleros que iban a Europa a exportar y a importar, las familias cafetaleras costarricenses, cuando venían de regreso de Europa, ¿qué traían dentro del barco? Un piano.
Entonces la gente dice aquí, sí, es que el teatro se construyó porque las compañías de ópera italianas venían aquí y no había dónde tocar, entonces por eso había que construir un teatro. Es completamente falso, esa teoría. La teoría mía es que aquí se construye un teatro nacional porque las familias cafetaleras que construyeron el teatro nacional necesitaban coger ese mueble, ¿verdad?, sonoro que tenían en sus casas y ponerlo en un teatro para sentirse ellos identificados con el objeto que tenían en sus casas. Si vamos a las casas de la aristocracia de este país, ¿verdad?, de las grandes familias, de las familias que han gobernado por muchos años este país, ¿verdad? Si vamos a las casas, todas esas casas tienen un piano. ¿Y qué tienen encima de ese piano? Además de que tienen un tapete o algo, tienen fotos de sus familiares encima del instrumento. Entonces ese instrumento es un instrumento muy importante para la familia costarricense. Y claro, se inserta dentro del Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces la construcción del Teatro Nacional tiene mucho que ver con el piano, pero para que el Teatro Nacional se sostenga desde el punto de vista de la práctica de la música clásica, tiene que haber un personaje importante aquí en Costa Rica. Es tan importante que yo hago una comparación en el libro sobre ese personaje, y ustedes lo saben muy bien. Ese personaje es el director de orquesta. Entonces, ¿qué pasa en los años 70 aquí en Costa Rica? ¿Qué personaje viene aquí a Costa Rica y hace la Sinfónica Juvenil, dirige la Sinfónica Juvenil, nos lleva a la Casa Blanca a tocar? Nosotros estuvimos en la Casa Blanca, yo estuve en la Casa Blanca, yo almorcé en la Casa Blanca con la familia Carter. Eso no es gratuito, eso es político. Nosotros fuimos a tocar a Nicaragua, fuimos a tocar a Panamá, fuimos a tocar a Venezuela, fuimos a tocar a Estados Unidos. Claro, entonces se construye así un discurso cultural, político, políticas culturales. Pero, ¿cuál es el problema de estas políticas culturales y del patrimonio costarricense? ¿Por qué cuando la Orquesta Sinfónica Nacional va a tocar Heredia, no tenemos dónde tocar en Heredia? ¿Por qué no cabemos en Heredia? La Orquesta Sinfónica Nacional, 80 músicos. ¿Por qué cuando tocamos en Guanacaste, nosotros no cabemos en Guanacaste? No cabemos en Punta Arenas, no cabemos en Limón, no cabemos en Cartago. ¿Dónde tenemos que tocar nosotros? Tenemos que tocar en gimnasios y tenemos que tocar en iglesias. ¿Por qué no hay teatros en las otras provincias? ¿Por qué no hay otro teatro nacional en Cartago, en Heredia, en Punta Arenas? Después de 120 años. Explíquenme ustedes por qué. Entonces, ¿qué es? Son políticas colonizadoras. Entonces, yo todo lo importante que se da en la cultura tiene que ser en la capital. Las demás provincias, para muestra un botón, vamos a Limón, agarremos un autobús ahora, vamos a Limón y vamos a ver qué pasa en Limón en la noche. Cuando nosotros hemos tenido que ir a hacer extensión cultural con la Orquesta Sinfónica Nacional a Limón o a Quepos, ¿qué nos pasa a nosotros los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional en Limón o en Punta Arenas? ¿Cuáles son nuestras experiencias? Sentados en el parque de Punta Arenas o de Limón, y no vayamos muy largo, en Alajuela, ¿verdad? Entonces las políticas culturales como que no están muy claras, ya Alberto lo dijo. Los murales aquí en Costa Rica, ¿qué hicieron con el mural del Banco Anglo de don Manuel de la Cruz González? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo pintaron con pintura Protecto. Le pasaron así, pero la brocha. Un mural de don Manuel de la Cruz González, o sea, uno de las, o sea,
Estamos hablando de uno de los pintores más famosos de Latinoamérica. Hace un mural en el Banco Anglo y pronto entre un grupo de pintores ahí de brocha gorda le pasan pintura. Bueno, con la música clásica pasa medio parecido. Son 40 años de la sinfónica de estarle dando los mismos repertorios, tocando en el Teatro Nacional. ¿Qué pasa en el Teatro Nacional después de 120 años? Yo le estaba contando a don Josep. Nosotros tocamos en el Teatro Nacional sin concha acústica, sinfonías de Mahler, sinfonías de Beethoven, sinfonías de Dvorak. Entonces, el público, a mí me da lástima porque el público costarricense va al Teatro Nacional a escuchar la música clásica mal. ¿Qué pasaría si en el Liceo de Barcelona la gente va, se sienta y no hay concha acústica? ¿Cómo se oye la música? Se oye mal. No entiende la gente que hay que comprarse una concha acústica. Políticas culturales. Lo mismo. Ah, no, entonces se empezaron a robar objetos del Teatro Nacional. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que se empezaron a robar objetos del Teatro Nacional. Perillas y pedazos, las minitas de oro de los yo no soy restaurador, entonces no sé cómo, o sea, el teatro tiene está pintado con objetos con oro ahí. Empezaron a arrancarlo y a robárselo. Entonces empezaron a sospechar de nosotros, de los músicos de la orquesta. Entonces ya no podemos entrar por la puerta principal, los músicos de la Sinfónica Nacional. Entonces tenemos que entrar por detrás y nos revisan los instrumentos, tanto a la entrada como a la salida. Entonces algo está pasando, algo no está bien. Entonces yo empecé a decir, algo no está bien. Entonces este libro incómodo, lo que propone, o sea, yo desde el punto de vista de doctor, de estudios de la ciencia de la cultura, soy crítico, me dedico a la teoría crítica, estudio la escuela de Frankfurt, los filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que son muy críticos, pero en Latinoamérica, aparte de ser crítico, uno tiene que tener una propuesta. O sea, no tiene que decir, bueno, está todo malo, digámoslo así, ¿verdad? O está más o menos, pero hagamos una propuesta. Entonces, políticas culturales, ¿cuál? Descolonizar la cultura, o sea, sacarla de la capital. O sea, nosotros tenemos la cultura afrocaribeña, las culturas, nuestros indígenas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros indígenas? ¿Pueden entrar al Teatro Nacional? ¿Cuántos espectáculos se han hecho ahí sobre cultura afrocaribeña en el Teatro Nacional? O sobre cultura boruca o bribri. Entonces, vamos poco a poco, por dicha estos espacios, por dicha, aunque seamos pocos, pero ahí va la cosa, poco a poco. Y lo peor de todo es quedarse callado, hay que decir las cosas como las dice don Josep, ¿verdad? Don Josep es una persona que no tiene pelos en la lengua, entonces él dice lo que él piensa. Nosotros tenemos mucho que aprender de él. O sea, nosotros no hay que tener miedo. O sea, este título que yo le puse a este libro me causó a mí mucho problema. Ustedes lo saben muy bien. Porque esta frase fue pronunciada por un presidente muy importante de Costa Rica que yo cuestiono, según mis investigaciones. Porque ¿para qué tractores, para qué violines, ¿cómo es? ¿Para qué tractores sin violines? ¿Pero qué pasó con la marimba aquí en Costa Rica? ¿Qué pasó con la marimba? ¿La devoró el piano? La devoró, se la comió. No existe la marimba. Salgo del Teatro Nacional el domingo pasado de un concierto y hay un grupo de señores marimbistas tocando ahí en la Plaza de la Cultura, la gente tirándole plata a los señores así, en un sombrero. Entonces uno dice, no, aquí algo está pasando, algo inquietante está pasando. Bueno, no lo voy a trazar más y me imagino que ustedes quieren oír este instrumento que está aquí. Y sí, ¿verdad? Gracias por tu aportación, pero continuaremos, no creas que te vaya a dejar. Ni lo pienses, si el tema de la marimba tienes toda la razón del mundo. Yo en Navajuela he escuchado bailar con marimbas. He tenido la dicha, porque yo
pues soy un catalán muy personal. Donde menos te lo esperas de Costa Rica aparezco. Y ahora porque aún estoy un poco limitado. Pero en realidad, pues, la marimba suena preciosa. Y los valses de Costa Rica, ¿por qué no se ponen? Y tanta música preciosa que hay, ¿verdad? Pero... Déjeme decir una cosa. Disculpe que lo interrumpa. Observen la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del 2017. La temporada oficial. Nosotros damos 12 conciertos en el Teatro Nacional al año, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden en la página de Facebook ver la temporada de conciertos de la orquesta del 2017. 2017, este año. No hay ninguna obra costarricense. Entonces, después, vamos a ver, yo y don Joseph, y desde el punto teórico, ¿en qué nos estamos basando? Desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista metodológico, ¿eso a qué nos lleva? ¿Quién escogió esos repertorios? ¿Quién decidió que eso tenía que hacerse así? Como los murales de que habla Alberto, lo mismo. ¿Quién decidió que esos murales tenían que estar en un lugar lleno de agua y se mojan todos y se destruyen y se despedazan? Eso hay que analizarlo. Las políticas culturales en este país. Claro, se hace un FIA, un Festival Internacional de las Artes, y se gastan millones de colones en un Festival Internacional de las Artes para hacer un festival dedicado al populismo masivo. Entonces se le ofrece al público espectáculos de 1 hora cada espectáculo. Entonces uno va 5 horas, 6 horas a escuchar 6 espectáculos diferentes y no se sabe absolutamente ni qué es lo que se está viendo, ni qué es lo que se está escuchando, para qué se está escuchando, por qué se está escuchando. La música amplificadísima, ya a mí me está dando un poco de miedo, porque en Europa en los años 30 la música amplificada, y don Joseph lo sabe, ¿verdad?, desde el punto de vista fascismo, ¿verdad?, tuvo mucho que ver. O sea, el volumen alto, la masificación. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Gracias. Reivindico también la música costarricense, porque es muy hermosa. Y yo la he descubierto primero de mis investigaciones. Pero ya tendremos tiempo para hablar más de esto, y ahora ya concluimos prácticamente hoy, y si me permites concluirá él con la música, ¿verdad? Y así ya daremos finalizada la sesión de hoy, y mañana pues esperamos que puedan venir más personas para que puedan también gozar del tema. Les dejamos pues con la música, que es una gran compañía. Este instrumento que ven aquí, ¿verdad? Ya lo hice quitado. No. Entonces, este instrumento que ustedes tienen aquí al frente es un instrumento que se llama corno inglés, ¿verdad? Ese es mi trabajo en la orquesta. Yo soy cornista inglés en la Sinfónica. El rol de este instrumento en la orquesta es tocar solos, ¿verdad? Entonces hay una sinfonía, ¿verdad?, o una obertura, o lo que ustedes quieran, una rapsodia. Entonces, generalmente el compositor lo que le dedica a este instrumento es tocar un solo, ¿verdad? Entonces se destaca dentro de la orquesta, porque queda solo tocando la parte, digamos, la melodía que el compositor le asigna, ¿verdad? Ese es el rol del corno inglés. Yo les voy a ejecutar una obra de un compositor alemán que es como la base de la música occidental, que se llama Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Entonces voy a hacerles una versión, una transcripción, voy a tocar una transcripción de una zarabanda que escribió él de una suite para violonchelo solo, ¿verdad? Violonchelo solo, transcrita para corno inglés.
son danzas europeas, populares, estilizadas por un compositor de música clásica. Lo que voy a tocarles ahora es una giga. Uno, dos. Bien, muchísimas gracias a don José Manuel. Y bueno, damos por finalizado este primer día de conferencias del Congreso Nacional de Patrimonio, organizado de manera conjunta con la Fundación Armengol y la Universidad Internacional de las Américas, invitándolos el día de mañana al segundo día de actividades de este congreso para que nos acompañen o nos sigan por las diversas plataformas digitales en las que estamos transmitiendo en vivo. A los presentes, muy buenas noches.